Esta semana vamos a continuar con la voluntad de Dios, qué es y cómo conocerla. La semana pasada iniciamos esta enseñanza sobre la voluntad de Dios y comenzamos citando dos versos específicamente, uno en Oseas capítulo 6, donde habla específicamente que el pueblo perece o el pueblo pereció por falta de conocimiento. A veces yo dije, mi amado, que tenemos conceptos, ideas, nos hacemos algunas ideas de quién es Dios sin estar basadas en la palabra de Dios, pero como quiera que sea la establecemos como una doctrina o un dogma en nuestras vidas, la cual no se establece en la palabra de Dios. Y creo que es importante nosotros revisar lo que Dios nos ha revelado y guiarnos por ello. ¿Dice amén a eso? Amén. Entonces, la semana pasada, como dije, comenzamos con esta enseñanza. Y el verso en Jeremías capítulo 9, versículos 23 y 24, habla de esta manera. Jeremías capítulo 9, versos 23 y 24, la escritura dice: así dice el Señor, no se gloríe el sabio de su sabiduría, ni se gloríe el poderoso de su poder, ni el rico se gloríe de su riqueza. Mas el que se gloríe, gloríese de esto, de que me entiende y me conoce. Es importante, mi amado, conocer quién es Dios. Amén, es importante. De manera que yo pueda hacer las preguntas correctas. Yo dije la semana pasada que muchas veces nosotros nos estamos preocupando o estamos haciéndonos las preguntas incorrectas. Siempre nos estamos preguntando cuál es la voluntad de Dios para mi vida. ¿Qué es lo que Dios tiene para mi vida? ¿Será esto parte del plan de Dios para mi vida? Y muchas veces en estas preguntas, aunque son sinceras, denotan de un cierto desconocimiento de quién es Dios. A veces estamos buscando la voluntad secreta o absoluta, la que vimos la semana pasada, de Dios, en lugar de estar buscando la voluntad revelada de Dios. Dice amén a eso. Es importante que usted entienda, mi amado. Mencionamos la semana pasada que cuando hablamos de la voluntad de Dios, por lo menos tenemos que ver o tenemos que considerar tres aspectos de la voluntad. La voluntad decretal de Dios, la voluntad soberana de Dios, la voluntad decretal o la voluntad soberana de Dios. Alright, tenemos que considerar dentro de la voluntad de Dios estos tres aspectos: la voluntad decretal, la soberana u oculta de Dios. La vimos la semana pasada, yo no voy a abundar mucho sobre esto. La voluntad permisiva de Dios, lo que se conoce como la voluntad permisiva de Dios, que vamos a estar abundando sobre eso, y la voluntad perceptiva o la revelada de parte de Dios. Considerando el primer aspecto, la semana pasada dijimos que como parte de conocer esta voluntad o este aspecto de la voluntad de Dios, tenemos que saber que Dios es soberano. Amén. Dios es soberano. Primera de Crónicas, capítulo 29, verso 11, la palabra de Dios dice: tuya es, oh Jehová, oh Señor, la grandeza, el poder y la gloria y la victoria y la majestad. En verdad, todo lo que hay en los cielos y en la tierra, tuyo es el dominio, oh Señor, y tú te exaltas como soberano sobre todas las cosas. En otras palabras, mi amado, no hay nada que suceda que esté fuera de la voluntad de Dios. No hay nada que suceda que esté fuera de la voluntad de Dios. Dios es el dueño del universo. Dios es soberano. Él tiene dominio sobre todo el universo. Él tiene dominio sobre toda la tierra. Él tiene dominio sobre su vida, sobre mi vida. Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Él es soberano. Isaías 46, por su parte, en el verso 9 y 10, dice la escritura: acordaos de las cosas anteriores ya pasadas, porque yo soy Dios. No hay otro. Yo soy Dios y no hay ninguno como yo, que declaro el fin desde el principio y desde la antigüedad lo que no ha sido hecho. Yo digo, mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré. Wow. Yo no sé si usted entiende eso, mi amado, pero acá él dice, él declara el fin desde el principio. O sea, él con una sola palabra ya sabe lo que va a suceder en el principio. Usted y yo no lo sabemos, pero ya él lo ha decretado, lo ha dicho. Eso es soberanía. Esa es una voluntad que a veces Dios no nos ha revelado. Pero sin embargo está ahí. Al yo entender este aspecto de la voluntad de Dios, mi amado, debo también saber que dentro de esa voluntad soberana de Dios, Él va a permitir que algunas cosas sucedan, aunque éstas vayan en contra de su naturaleza y de su deseo.
Eso es lo que muchos entienden por la voluntad permisiva de Dios. Dios va a permitir dentro de la voluntad absoluta de Él que ciertas cosas sucedan, aunque éstas vayan en contra de su naturaleza y en contra de su deseo. Cuando hablo de estas cosas, por ejemplo, tengo que poner como ejemplo el pecado. El pecado va contra la naturaleza de Dios, ¿sí o no? Sin embargo, Dios permitió que entrara en su creación, y no solamente que entrara en su creación, sino que se enseñoreara del hombre. Así también sucede con toda la actividad de Satanás y sus demonios. Dios no es el originario de la maldad ni de la actividad diabólica que éste hace, pero por alguna razón que usted y yo no conocemos y no entendemos, Él lo permite para que su plan perfecto se cumpla. ¿Está de acuerdo conmigo? Por alguna razón que usted y yo no entendemos, mi amado, Él va a permitir esa actividad de manera que el fin de eso se cumpla, lo que ya Él ha dicho. Por ejemplo, no hay quizás mayor ejemplo o mejor ejemplo de esto que el caso de Job. Usted lo ve en la Escritura, la semana pasada lo mencionamos. Encontramos en el caso de Job que Job no entendía lo que estaba sucediendo dentro de su vida personal, pero Dios, por las razones que usted y yo conocemos ya, sin embargo a Job no se le había revelado, pero usted y yo lo conocemos. A Job se le permitió un ataque de Satanás porque Dios lo permitió. Satanás no fue y tocó a Job así como así porque él quiso. Porque aquí todo lo que sucede bajo el universo se le tiene que pedir permiso al dueño del universo. No sé si usted me entiende. También tenemos el caso de José. Cómo fue víctima del pecado de sus hermanos. Por el pecado de sus hermanos, José fue víctima y fue vendido y pasó 15 años en esclavitud y preso, maltratado, acusado. ¿Sí o no? Interesantemente, mi amado, cuando usted ve la Escritura, dice la Escritura que José no escuchó palabra de Dios durante ese tiempo. Dios permaneció en silencio. Sin embargo, en 3 veces en un capítulo dice y Jehová estaba con José. Pero José no se lo imaginaba. Pero Dios permitió la maldad de los hermanos para salvar a una generación o a su pueblo más tarde de una hambruna. De hecho, en ese mismo capítulo, más adelante usted va a encontrar cómo los hermanos fueron arrepentidos y pidiéndole perdón a su hermano. Y José dice, ¿sabes qué? No se preocupen, porque Dios fue el que orquestó todas estas cosas. Dios orquestó todas estas cosas. Así que no se sientan mal. Dios en su soberanía, mi amado, permite que usted y yo también tengamos la libertad para desobedecerle. Y por supuesto nos responsabiliza también de nuestras decisiones. De manera que no podemos culpar a Dios de nuestro pecado. O sea, yo no puedo culpar a Dios de mi pecado, de lo que yo hago mal, porque Él también me da la habilidad o me da la responsabilidad también dentro de la habilidad de desobedecerle, o el derecho de desobedecer, no derecho, pero sí la oportunidad para desobedecerle. También con esa libertad me da también la responsabilidad. No podemos culpar a Dios por nuestro pecado. Por ejemplo, el alcohólico no puede culpar o acusarse de su adicción diciendo, bueno, no tuve opción, Dios me creó así. ¿Sí? Dios no decreta, mi amado, o desea que nadie peque. ¿Right? Pero Dios permite que esta gente vayan en contra de su voluntad. O sea, Dios no decreta o desea que nadie peque. Lo encontramos en Santiago capítulo 1, verso 13 al 16. Esto es lo que dice Santiago. Que nadie diga que es tentado. Soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal. Y Él mismo no tienta a nadie. Sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Después, cuando la pasión ha concebido, da a luz al pecado. Y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. Amados hermanos míos, no os engañéis. El que peca es porque quiere ir en contra de Dios, no porque Dios lo hace pecar.
Dentro de la voluntad permisiva de Dios, Él nos da la libertad de elegir entre la justicia y el pecado. Y con esa libertad viene la responsabilidad tanto de elección como de las consecuencias. Eso viene. Una vez más, este aspecto de la voluntad de Dios, y quiero hacer un paréntesis en esto porque no estoy hablando de tres voluntades. Dios tiene una sola voluntad. Pero dentro de la voluntad esta hay tres aspectos que podemos notar claramente. No sé si usted me entiende todavía. All right? Nosotros también tenemos lo mismo. Yo puedo tener una voluntad que nadie conoce y cuando lo hago, quizás muchos se van a enterar de por qué lo hice, pero tengo otra voluntad que permito. Por ejemplo, le permito ciertas cosas a mis hijos que no estoy de acuerdo. ¿Me entendió? ¿Me entendió? Usted le permite ciertas cosas a sus hijos, cosas que usted no está de acuerdo, lo más probable. Pero sin embargo, a veces se da de la vista gorda y lo deja pasar. Así que no estoy hablando de aspectos dentro de una voluntad completa. Dicho esto, entonces, cuando Dios permite pasiva o activamente que las cosas suceden, entonces yo tengo que entender que Él debe elegir permitirlas. Porque siempre tiene Él el control de eso y el derecho a interferir cuando Él quiera. ¿Me entendió? Él tiene el derecho de hacerlo. Ahora entonces, pastor, cuando ocurre un terremoto o un tsunami o un huracán o un tornado y miles de personas pierden su vida y otras quedan desamparadas, ¿decimos con esto que Dios es el autor de estas cosas? Wow. Bueno, entonces yo debo distinguir, por ejemplo, haciendo una buena apología, lo que es causas inmediatas y causas finales o fundamentales. Yo tengo que saber distinguir. Por ejemplo, la causa inmediata de un terremoto, por ejemplo, usted lo sabe, son la fricción o el desprendimiento brusco de las fallas en el subsuelo. Nadie tiene duda de eso. Right? Producto de esa fricción se desprende una gran energía y eso produce que la tierra tiemble y por supuesto ahí hay un terremoto. Esa es la causa inmediata, todo el mundo sabe eso. Ahora, ¿quién creó el mundo con esas fallas? Dios conocía que esas fallas existían. Y Dios es omnipotente. Y Él tiene el poder de prevenirlas, pero por su voluntad soberana, Él permite que se activen. ¿Right? ¿Se me quedó mirando así? Una vez más digo, porque si Él es soberano, Él es el dueño y Él hace como Él quiere. ¿Right? No estoy diciendo que Dios la provoca, pero Él la diseñó. Él diseñó un mundo con esas fallas. ¿Cometió un error Dios? No. No cometió un error. Es el diseño. Es el diseño. Las placas tectónicas siempre se están moviendo, todas las placas se mueven. De hecho, hay una falla, una de las fallas más famosas, más estudiadas, lo más probable en el planeta Tierra, que se llama la falla de San Andrés. En la parte sur de esta falla por lo general los científicos dicen que se activa más o menos de 100 a 150 años, es su actividad, por lo menos. Hace 300 años que esta falla no se activa, 300 años, lo cual la tiene atrasada por casi 150 años. Los científicos dicen que en cualquier momento va a desprenderse y va a desprender una energía que va a ser un mega terremoto. La pregunta es, ¿quién está aguantando esa falla por 150 años? ¿Quién ha permitido que no suceda? Él es soberano. Él decide cuándo que se active y cuándo no se activa. Él lo decide. Así de sencillo. Y si no lo ha hecho, un plan tendrá Dios. Misericordia pura. Lo que Él está haciendo, mi amado, o lo que Él está permitiendo, con eso no lo sabemos. ¿Por qué Dios permite o por qué en su voluntad completa de Dios Él permite que ciertas cosas suceden? Muchas veces no las sabemos, no la conocemos. No sabemos qué es lo que Dios está haciendo con eso. En alguna ocasión puede ser parte de su juicio, en otras porque Él tiene un propósito final. Puede ser que sea parte de su juicio,
tal vez es simplemente parte de un final que Él quiere hacer. Ahora, lo que sucede es que el ser humano está tan inmerso en hacer su propia voluntad que olvidamos que Él es soberano y que Él está en control en todo el universo. El ser humano está inmerso, está tan preocupado en hacer su voluntad, y no solamente en hacer su voluntad, sino en que Dios haga la voluntad mía. Porque no es solamente que yo quiera hacer lo que yo quiera, sino que quiero que Dios haga lo que yo quiera. En otras palabras, la criatura mandar al creador. Una locura. Pero Pablo lo dice. Entonces, en los días de hoy vemos una sociedad más interesada en hacer mi voluntad que en hacer o entender la voluntad de Dios. Por eso, cuando sucede una catástrofe de este tipo, nos comenzamos a hacer preguntas, nos volvemos locos. Right? Pero eso yo no lo veo en la Biblia, porque los personajes bíblicos, por lo menos ellos entendían perfectamente. Los personajes bíblicos, mi amado, lo entendían bien cuál era la voluntad de Dios. Ellos no tenían ningún problema. Mira lo que dice el salmista, Salmo 46, verso 1 al 3. Mira lo que dice el salmista. Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio, ¿en dónde? En las tribulaciones. Ahora escuche. Por tanto no temeremos aunque las tierras sufra cambios. Wow. Y aunque los montes se deslicen al fondo de los mares, aunque bramen y se agiten sus aguas, aunque tiemblen los montes con creciente enojo. No voy a temer, voy a estar tranquilo. Sé que Dios es mi refugio, aunque pueda pasar un tsunami, aunque los mares se agiten, que la tierra sea removida, un terremoto, lo que hace es eso, ¿sí o no? Aunque suceda eso, aunque tiemble debajo de mis pies la tierra, mi Dios es mi amparo y mi fortaleza. No tengo ningún problema porque yo sé que Él es el dueño del universo, Él tiene control del universo y Él tiene control mío también. Así que puedo estar tranquilo de que por alguna razón que Él está permitiendo eso, yo puedo estar tranquilo en Él, en la voluntad de Él. Puedo estar tranquilo, aunque no la entienda. No sé si todavía está botado, pero escuche, mi amado, el salmista está expresando su confianza en Dios solamente. Solamente. Aunque esté sufriendo cambios la tierra. Y precisamente el consejo de Dios, cuando todas estas cosas estén sucediendo, el consejo de Dios lo vamos a encontrar en ese mismo salmo en el verso 10. Entonces el consejo de Dios es sencillo: estad quietos y sabed que yo soy Dios. Cuando eso suceda, y no pierda el contexto, ¿sabe? Porque el salmista está diciendo, aunque la tierra sea removida, aunque los mares bramen, aunque todo esté patas arriba, right? Dios es mi amparo y mi fortaleza. Pero ahora Dios me dice, estad quietos. En medio de esa situación, en medio de ese problema, estad quieto. En otras palabras, mi amado, lo único que está diciendo Dios es, tranquilo. Yo estoy en control. Yo sé lo que hago. Yo nunca he cometido un error y ciertamente nunca lo cometeré. No se me ha ido nada de las manos, así que tranquilo, tranquilo. Cayó un meteorito, tranquilo. Yo sigo sentado en mi trono. A mí no se me escapa nada. Ay, que si va a chocar. Tranquilo. Tranquilo. Eso es lo que nos está diciendo Dios. Tranquilo. Escuche, mi amado, esto viene de conocer a Dios. Nos volvemos locos muchas veces porque no conocemos a Dios. No conocemos a Dios. Esta gente lo tenía bien claro. El mundo puede irse a pedazos, pero yo estaré confiado en Dios. Porque mi Dios
no es un Dios de yeso, ni de madera, ni de palo, ni de piedra. Mi Dios es vivo, es real, y Él es dueño del universo y tiene control del universo. Y si yo soy su hijo, Él dice, voy a tener cuidado de ti. Aunque el mundo se vaya a pedazos, estad quietos, tranquilos. Yo soy Dios. Yo sé lo que hago. Ahora, eso es fácil decirlo, ¿sabes? Porque tú no estás pasando por lo que yo estoy pasando. Alguno me va a decir, bueno, tú dirás eso porque tú no estás pasando por lo que yo estoy pasando, ¿sabes? Tú no eres el que está comiéndote en cable pelado, como dirían algunos. El cable pelado me lo estoy comiendo yo. Es una expresión muy urbana, para no decir, ¿no? El que se está comiendo el pan con agua soy yo, ¿sabes? Tú estás allá tranquilo, feliz, contento, tú estás disfrutando la vida y el que está aquí aplastado soy yo. Tú no sabes, tú no me vengas a mí con esas locuras. Bueno, la segunda parte de este versículo me da también la clave. Y la única razón por la cual podemos estar tranquilos, estar quietos, es cuando yo sé quién es Dios. No es lo que yo pueda decir, no es lo que el otro pueda decir, es lo que la palabra dice de quién es Dios. Es aquí donde yo puedo confiar plenamente en lo que Él dice en su palabra. Entonces, si Él me dice estar quietos, estoy quieto, pero estoy quieto ¿en quién? Voy a estar quieto confiando en los partidos políticos, en los presidentes, en los gobiernos, en los países, en los científicos, en los geólogos, en los sabe Dios qué cosa. ¿Voy a estar confiado en eso? No. Voy a estar confiado en el único soberano, creador, Rey de reyes, Señor de señores, Dios. Estar quieto y saber, conózcanme, por favor. Eso es lo que está diciendo el Señor. No se turbe vuestro corazón, no tengan miedo. No tengan miedo, yo sé lo que están pasando. Sí, vamos a pasar por dificultades, problemas, tranquilo, pero yo soy Dios, yo sé lo que hago, yo tengo el control de todas las cosas. A mí no se me ha escapado nada. Es más, yo los conozco a ustedes, los conozco por nombre. Ustedes están esculpidos en mis manos, ustedes no son cualquier cosa, son mis hijos. Una vez más tengo que decir que este tema es extenso y bien complicado, bien difícil de entender. Y digo difícil de entender porque vamos a llegar a un momento, como dije la semana pasada, que vamos a quedarnos sin palabras. No vamos a poder dar más explicaciones. No vamos a poder dar más explicaciones. Porque nuestra mente es finita. Y nunca vamos a poder entender un ser el cual es infinito. No sé si usted está de acuerdo conmigo, pero si no está de acuerdo conmigo, por lo menos esté de acuerdo con la palabra de Dios. Isaías 55, verso 8 al 9, dice la Escritura: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, declara el Señor. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Así de sencillo. Por mucho que queramos entender la mente de Dios, no vamos a poder. Por más que queramos entender lo que Dios está haciendo, Él muchas veces nos la declara, otras veces decide no hacerlo. Es ahí donde yo tengo que confiar plenamente en su naturaleza, en quién es Él. Él es todopoderoso. Right? Él es todopoderoso. Si yo declaro que Él es todopoderoso, hermano, tiene poder sobre todo lo que Él ha creado. Él es omnisciente, lo que quiere decir que Él lo sabe y conoce todo, aún lo más profundo de mi corazón. Dice el salmista: aun cuando la palabra no ha llegado a mi boca, ya tú la sabías.
ese conocimiento es impresionante. Entonces es ahí cuando lo que está alrededor mío, en lugar de volverme loco y el lugar es confiar en el Señor. Esto está sucediendo porque algo necesita ser Dios. Dios tiene que glorificarse en algo. Si esto está sucediendo, algo Dios se está trayendo en su mano. Lo único que tengo que hacer es poner mi confianza en Dios. Ahora, es posible que esa calamidad pueda afectar mi vida o pueda afectar mi familia, pueda afectar mis posesiones, no sé. Puede afectarme, pero aún así, estar quieto y conocer que yo soy Dios. Pero a veces somos majaderos, malcriados somos. ¿Sí? Somos malcriados. Porque no conocemos a Dios. Así que cuando llegue un momento en nuestras vidas, mi amado, que no entendamos, y de hecho va a llegar, créame que va a llegar. Cuando llegue ese momento que no entendamos lo que está sucediendo, cuando tengamos que pasar por angustias o momentos difíciles, yo quiero que usted recuerde las palabras del profeta Habacuc. Y con esto voy a terminar. Quiero que usted recuerde bien las palabras del profeta Habacuc. El profeta Habacuc, en un momento determinado en su vida, él no entendía ciertas cosas que estaban sucediendo a su alrededor. Comenzó a quejarse y hacerle preguntas al Señor. Comenzó a decirle: ¿hasta cuándo, Señor, voy a estar mirando la injusticia? ¿Hasta cuándo mis ojos van a estar viendo tanta calamidad en el pueblo? ¿Hasta cuándo, Señor, voy a estar soportando todo esto? Y el Señor, en medio de esa queja, se parece mucho a nosotros, le revela algo al profeta y le dice: Habacuc, tú no sabes lo que estás diciendo. Porque ciertamente va a suceder algo en el pueblo de Judá, en la tierra de Judá, algo que aunque lo cuenten no lo van a creer. Voy a permitir algo, se van a levantar un pueblo malo y van a destruir todo esto. Léase el libro de Habacuc si quiere completo, ¿sabe? No lo voy a leer. Y entonces, en medio de ese espanto y de ese castigo hacia la nación de Judá, como resultado nace esta oración, capítulo 3. En el verso 16. Oración cuando Dios esté permitiendo ciertas cosas que usted y yo no entendamos. Y en el verso 16 la escritura comienza y dice: oí y se conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos y dentro de mí, ¿qué pasó? Me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la... Si bien, escuche, si bien estaré quieto en el día de la angustia. Wow, mírelo. La versión de las Américas dice: tranquilo espero el día de la angustia. Wow. Wow. Eso es conocer a Dios, mi hermano. Eso es saber que Dios está en control de todo. Tranquilo. El día de la angustia va a venir, como quiera. Lo voy a esperar tranquilo. Es más, me voy a sentar a esperar tranquilamente que suceda lo que sucede, porque al final de cuentas Dios tiene el control de eso. Así que voy a esperar tranquilo en Dios. Tranquilo espero el día de la angustia al pueblo que se va a levantar para invadirnos. Ahora escuche. Aunque la higuera no florezca, aunque la higuera no eche brotos y no haya fruto en las viñas, aunque falte el producto del olivo y los campos no produzcan alimento, aunque falten las ovejas del aprisco y no haya vacas en los establos, aunque falte la leche en el mercado, aunque deje de existir la carne,
aunque no haya ni tan siquiera un pedazo de pan viejo para comer, aunque falte esto, aunque falte aquello, aunque se vaya la luz, aunque venga lo que venga, el profeta en el otro verso dice lo siguiente, y sigue diciendo: con todo, yo me alegraré en el Señor. Me regocijaré en el Dios de mi salvación. ¿Por qué? Porque Él es mi fortaleza. Él ha hecho mis pies como la sierva, y por las alturas he de caminar. Can we say that? ¿Podemos decir eso usted y yo? ¿Sabe? Me atrevo a decir, 90% de los cristianos en este país no están preparados para decir eso. Porque aquí se nos va la luz 5 minutos y ya estamos protestando. Amen to that. 5 minutos. ¡Ay! ¿Pero qué se creen esta gente? ¡Ay, mira que! ¡Ay, parece que estoy en Cuba! Parece que estoy en Santo Domingo. ¡Mira para aquello! ¡Qué barbaridad! ¡Ay! Vamos a coger el teléfono y llamamos a quien sea. Llamamos hasta la White House, llamamos. Por 5 minutos. 5 minutos. ¿Sí? Escuchen. We have a problem. Tenemos un problema. ¿Sabe por qué? Porque no conocemos quién es Dios. No conocemos quién es Dios. Porque estamos, una vez más digo, estamos centrados en hacer mi voluntad antes que agradar la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Antes que ajustarme al plan divino de lo que Él está haciendo, ajustarme, unirme a lo que Él está haciendo, para que lo único que sea glorificado aquí no sea yo, sino sea el nombre de Dios. Él es el que tiene que ser glorificado. Él es el que tiene que glorificarse. De Él es la gloria, la honra y la potestad. Él está haciendo algo. ¿Me sigue? And it's gonna happen, mi amado. Quiero decirle, va a llegar un momento que tristemente va a suceder. Mi oración es que cuando Dios permita estas cosas, usted y yo podamos decir, en lugar de quejarnos tanto, podamos llegar a la conclusión y orar a Dios: Señor, aunque suceda lo que suceda, aunque tú permitas lo que tú permitas, aunque haya esto, aunque no lo haya, aunque cuando vaya al supermercado esté más pelado que sabe Dios qué, aunque falte eso, mi amado. El profeta decía: con todo, así todo, mire lo que voy a hacer, me voy a alegrar en el Señor. ¡Wow! Me voy a alegrar en el Señor. Tranquilo voy a estar, porque yo sé quién es Dios. Si Él permite lo que permite, algo se está trayendo Dios, me voy a alegrar en Él.